alcanza también para alcanzar a cubrir el otro tema, que también ya no va a ser parte de esto. Bueno, entonces miren, vamos a agarrar vuelo. El tema es transformación de fuentes, y tema de transformación de fuentes es de mucha utilidad, porque me va a permitir manejar un circuito eléctrico también para acomodarlo o acondicionarlo, y podamos llevar a cabo un análisis incluso hasta más fácil, ¿ok? Sin embargo, en el examen, si en algún momento dado no se hace mención, Inges, no lo ocupen, porque podrían meterse en algunos problemas. Bueno, miren, para esto es muy importante tener bien claro lo que es el teorema de Thevenin, el teorema de Norton, que bueno, son los equivalentes. Como nosotros estuvimos describiendo en estas clases la semana pasada, los equivalentes me van a permitir poder representar una parte del circuito mediante una fuente de voltaje en serie con una resistencia, o una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. En las terminales simplemente lo que se hace es se conecta la resistencia de carga y se va a llevar a cabo el mismo efecto sobre la resistencia de carga, pero con un circuito muchísimo más sencillo, un equivalente. Entonces, en lugar de tener tantas fuentes, tantos resistores, este equivalente va a proporcionar el mismo efecto del circuito original sobre la resistencia de carga. Como lo describí el viernes de manera también muy rápida, el que nosotros tengamos el equivalente de Thevenin, podemos llevar a cabo una transformación de fuentes para ahora la configuración del voltaje en serie con la resistencia la voy a poder representar como una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo esta transformación? Es decir, ir del equivalente de Thevenin a Norton y de Norton a Thevenin. La respuesta es utilizando lo que es la ley de Ohm. Si nosotros tenemos el equivalente de Thevenin y queremos entonces llevar a cabo una transformación a un equivalente de Norton, para encontrar el valor de la fuente en el equivalente de Norton, lo único que tenemos que hacer es dividir el voltaje entre la resistencia, y ese valor me va a dar entonces lo que tiene que estar entonces representado en la fuente de corriente independiente. Una de las cosas aquí muy importantes que van a tener que cuidar es lo siguiente. Observen cómo la fuente de voltaje, el positivo, está, digamos, en serie o conectado o dirigido a la terminal A. Lo mismo va a tener entonces que seguir aquí de este lado, solo que la fuente de corriente entonces va a estar dirigida a esta terminal A. Esto es muy importante porque en algún momento dado, si ustedes tienen la polaridad invertida, es decir, el menos arriba y el más abajo, entonces lo que ustedes tendrían que hacer, pueden llevar a cabo también esta transformación, solo que ahora la fuente va a estar apuntando hacia abajo. El valor de la cantidad de la corriente, por supuesto que nosotros lo vamos a obtener dividiendo el voltaje entre la resistencia. Una de las cosas también muy importantes que aquí va a prevalecer es de que la resistencia en el equivalente de Thevenin y la resistencia en el equivalente de Norton es exactamente la misma, no va a variar, solo la configuración, Thevenin en serie, Norton en paralelo. Ahora bien, si nosotros tenemos un equivalente de Norton y por alguna razón queremos representar un equivalente de Thevenin, entonces, bueno, ya acordamos que la resistencia es exactamente la misma, solo que ahora para determinar el voltaje en el equivalente de Thevenin, hacemos referencia a la ley de Ohm. Si multiplicamos lo que es la corriente por la resistencia, entonces eso nos va a proporcionar directamente el valor del voltaje en la fuente. Y de esta manera entonces podemos ir del equivalente de Thevenin al equivalente de Norton. ¿Ok? Esto es una de las cosas que vamos nosotros a poder hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a ocupar? La manera en cómo lo vamos a ocupar va a ser que
Analizando el circuito, vamos nosotros a identificar dónde tenemos la configuración de la fuente de voltaje en serie con la resistencia o la fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Y a partir de esas terminales es entonces como nosotros podemos llevar a cabo esta transformación aplicando de Thevenin a Norton. Esta metodología en realidad es muy sencilla, ¿okay? Porque simplemente es utilizando la ley de Ohm. El pequeño inconveniente es de que ustedes van a tener mucho cuidado al momento de conectar las fuentes. Otra recomendación, señores ingenieros, que cuando ustedes lleven a cabo la implementación de este tema de transformación de fuentes, eviten tocar la parte del elemento en donde se está pidiendo que ustedes determinen la variable, el parámetro eléctrico. Por ejemplo, en este caso, nos están solicitando, hay que determinar la corriente I a través de la resistencia de 2 ohms. ¿Okay? Entonces, este elemento es el que no vamos a tocar a menos de que sea necesario. ¿Okay? Si ustedes observan del lado izquierdo, podemos ver en esta rama del lado izquierdo que tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y también lo que tenemos aquí, Inges, es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, las terminales de aquí arriba, aquí abajo, cumplen con el concepto de que si tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, podemos convertirla a una fuente de corriente en paralelo con esta misma resistencia, y lo mismo de este lado. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta? La polaridad de las fuentes. ¿Okay? Tal vez alguien ya identificó el hecho de que también la fuente de voltaje de 5 volts con esta resistencia también están en serie. Entonces, podríamos nosotros llevar a cabo una transformación de fuentes, pero como aquí tenemos el elemento en donde nos están solicitando determinar la corriente, este elemento vamos a evitar a toda costa, evitarlo tocar. ¿Qué es lo que vamos nosotros a comenzar a hacer? Bueno, miren, para poder entonces convertir esta rama del lado izquierdo a un arreglo de una fuente de corriente en paralelo con la resistencia, lo que tenemos que hacer es dividir el voltaje entre la resistencia para encontrar la corriente, el valor de la fuente de corriente, que la estoy llamando ahorita como una I1, y va a ser de 6 amperes. ¿Okay? Si nosotros analizamos también esta rama, pues entonces al momento de dividir el voltaje entre la resistencia, me va a dar una corriente de 1 ampere. Y viene entonces la parte crucial, porque la manera de cómo tenemos que conectar las fuentes, pues va a depender de la polaridad de las fuentes de voltaje. Me voy a regresar un momentito a la diapositiva anterior, simplemente para hacer mención que el positivo está conectado a esta terminal A. ¿Okay? Entonces, la fuente de corriente tiene que estar apuntando a esta terminal. Si nosotros hacemos esto, observen entonces que este arreglo del lado izquierdo lo tengo que transformar a una fuente de corriente con un valor de 6 amperes, pero la fuente de corriente tiene que estar apuntando entonces hacia arriba. Observen que el positivo de esta fuente de voltaje de 12 volts ahora está conectado en la parte de abajo. Por tanto, la fuente de corriente de 1 ampere entonces va a estar apuntando hacia abajo. Lo que ustedes están observando aquí del lado derecho es entonces que este arreglo, señores ingenieros, entonces tenemos una fuente de corriente de 6 amperes en paralelo con esta resistencia de 4. La fuente de corriente de 1 ampere en paralelo con una resistencia de 12 ohms. Observen que las dos fuentes de corriente llevan un sentido opuesto. Si ustedes son todavía más cuidadosos al observar, podemos nosotros deducir que este arreglo de estos 4 elementos están en paralelo. Recuerden que el orden no nos importa, lo que nos importa es la configuración.
Por tanto, lo que podríamos hacer entonces es, de estas dos resistencias que están en paralelo, podríamos hacer una. Y de estas dos fuentes de corriente también podemos hacer una. El paralelo, pues no hay más, multiplicar las resistencias y dividirlas entre la suma. Y la fuente de corriente equivalente es simplemente la diferencia de estas dos corrientes. Como una corriente va hacia arriba y la otra corriente va hacia abajo, tenemos que restarlas. La diferencia, que en este caso va a ser de 5 amperes, pues entonces va a ser representada en una fuente de corriente. Y aquí lo que ustedes deben de notar es que como la magnitud de la fuente de 6 amperes es la que predomina sobre la de 1 ampere, entonces esta dirección es la que va entonces a llevar el sentido de la fuente equivalente. Por tanto, todo este arreglo que yo tengo aquí de estos 4 elementos en paralelo, lo voy a poder representar como una fuente de corriente de 5 amperes apuntando hacia arriba y una resistencia de 3 amperes. Si ustedes entonces ahora pueden analizar estos dos elementos, cumple con el concepto del equivalente de Norton, es decir, tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Lo que podríamos entonces hacer es, de este arreglo, ahora convertirlo a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. De esta manera, entonces, podríamos nosotros obtener un arreglo en el cual vamos a tener la fuente de voltaje, una resistencia de 3 ohms, en serie con la fuente de 5 volts y la resistencia de 2 ohms. No hemos tocado absolutamente para nada el elemento en el cual nosotros nos están pidiendo que encontremos la corriente. ¿Cómo encontramos el valor de la corriente de la fuente de voltaje? Utilizando ley de Ohm, entonces es multiplicar corriente por resistencia. Y eso entonces nos da un voltaje de 15 volts. Por tanto, entonces este arreglo de la corriente con el resistor en paralelo me va a quedar a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Se dan cuenta entonces que del circuito original, ahora hemos nosotros trabajado y analizado el circuito de tal forma que tenemos una sola malla. ¿Por qué es importante esto? Pues vean que ahora tenemos 2 fuentes de voltaje que están en serie y las podemos también sumar algebraicamente. ¿Okay? La otra es directamente aplicar aquí un LKB y entonces con el LKB podríamos nosotros encontrar lo que es la corriente. Al momento de sumar estas fuentes de voltaje, porque están en serie, me va a dar una sola fuente de voltaje. Solo que nuevamente hay que tener en cuenta la polaridad. Siguiendo en sentido horario, vean que voy a una subida y luego voy a una bajada. Entonces, como tengo más 15 volts y luego menos 5 volts, por eso me va a dar una fuente de voltaje de 10 volts. Las dos resistencias de 3 y de 2 siguen en serie, Inges. Nuevamente, el orden no nos importa mantener la configuración. Estos 4 elementos están en serie y ahora estos 3 elementos están en serie. Por tanto, para rematar el problema, pues simplemente si queremos encontrar la corriente que va a ser la misma circulando por los 3 elementos, es dividir el voltaje entre la resistencia. Por tanto, tengo una corriente de 2 amperes que va a pasar a través del elemento. Lo que yo puedo hacer en el examen, Inges, es incluso decirles, bueno, encuentren el equivalente de Thevenin, encuentren el equivalente de Norton, apliquen mallas, apliquen nodos, apliquen teorema de superposición, ¿sale? Eso es lo que voy a estar evaluando básicamente, pero bueno, transformación de fuentes es nada más un concepto para que ustedes comprendan que el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Inges, ¿alguna pregunta al respecto de este ejercicio, el concepto de transformación de fuentes? Sí, tengo una pregunta, profesor. Dime. En el caso de las fuentes de corriente, usted restó 5 menos 1 porque 6 menos 1, perdón, y porque la de 6 es mayor, ¿o por qué se debió a que no se restó a la mejor 1 menos 6?
Ok. Perdón, ¿quién me está preguntando? Eduardo Buendía, profe. Ok, Eduardo, esa es muy buena pregunta. Lo que pude haber yo puesto también aquí, Eduardo, es mantener este 5 positivo. Ok. Bueno, perdón, voy de nuevo. Aquí lo que pude también haber mantenido, Eduardo, es el hecho de cambiar la dirección de la fuente de corriente. Es decir, en lugar de que vaya de abajo hacia arriba, ahora poner lo que va de arriba hacia abajo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiarle el signo a esta fuente. ¿Vale? Para decir ahora que tengo entonces menos 5 amperes. ¿Ok? Entonces, tu pregunta es muy válida porque lo que yo hice aquí en este ejercicio muy en lo particular es me fijé quién predomina en magnitud. Entonces, como predomina la de 6, por eso es de que estoy restando 6 menos 1. Pero lo que tú estás refiriendo, entonces es, si quieres mantener que ahora que la dirección vaya hacia abajo, entonces tendría que ser 1 menos 6 y eso te daría menos 5, pero ahora la dirección va hacia abajo. ¿De acuerdo, Eduardo? Sí, profesor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Inges? ¿Nada? Ok. Vamos a continuar con otro ejercicio. Miren, en este ejercicio, también utilizando transformación de fuentes, tenemos que encontrar la corriente que pasa a través del resistor de 10 ohms. ¿Ok? Este resistor, de alguna manera, está a la mitad del circuito, es decir, no está en los extremos. La recomendación, Inges, eviten tocar entonces o utilizar este elemento para transformar la fuente. Si ustedes llegaran a utilizar este elemento en alguna transformación, pueden ustedes encontrar un equivalente, pero posteriormente lo que están obligados a hacer es un análisis inverso, ¿ok? Para ir determinando cómo los voltajes y las corrientes entonces se van a distribuir, ¿sale? No tomen la idea de que, bueno, como yo ya utilicé entonces este elemento para hacer la transformación, pues ya la corriente ya está inmersa. No, Inges. La corriente que nos están solicitando es específicamente sobre este resistor. ¿Cómo podríamos proceder entonces para llevar a cabo la implementación de la transformación de fuentes? Como ustedes observarán, del lado derecho tengo una fuente de corriente y un resistor en paralelo. Cumple entonces con el equivalente de Norton. Del lado izquierdo, nuevamente, tengo una fuente de corriente y tengo un resistor en paralelo. Cumple con el equivalente de Norton. ¿Qué podríamos hacer, ingenieros? Pues entonces, lo que podríamos hacer aquí es, si empezamos a trabajar del lado izquierdo, entonces, este arreglo podríamos nosotros llevarlo a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La fuente de voltaje va a quedar de 25 volts. ¿Cómo obtengo este valor? Utilizando ley de Ohm, multiplicando corriente por resistencia. 5 por 5 me da el 25. Y entonces, ahora, a partir de estos extremos que yo tengo, estos puntitos que tengo arriba y aquí abajo, entonces, lo que podríamos hacer es ahora colocar la fuente de voltaje. Dense cuenta que la fuente de corriente está apuntando hacia arriba, por tanto, el positivo de la fuente de voltaje tiene que estar asociada con este punto de aquí arriba. ¿Ok? Y ahora, entonces, tenemos este arreglo. Como ustedes podrán observar, estas dos resistencias están en serie. Y entonces podríamos nosotros sumarlas y tener ahora este arreglo. Del lado izquierdo, continuando del lado izquierdo, Inges, tengo la fuente de voltaje en serie con una resistencia. Cumple con lo que es el equivalente de Thevenin. ¿Ok? Podríamos nosotros considerarlo para ahora llevar a cabo la transformación de fuentes a una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. ¿Por qué nos conviene ahora llevarlo a un arreglo en paralelo?
Porque si nosotros podemos colocar aquí una resistencia en paralelo, pues dense cuenta que entonces esta resistencia de 10 ya estaría en paralelo con esta misma resistencia. No me vayan a decir, por favor, a estas alturas del trimestre, que estas dos resistencias están en paralelo, porque no están ni en paralelo y no están en serie, ¿ok? Entonces deben de tener muy en cuenta que cuando ustedes aplican el concepto de transformación de fuentes, Inges, hay que llevárselo pasito a pasito. Si se dan cuenta, entonces, la fuente de voltaje y esta resistencia, vamos a utilizarlas para encontrar el valor de la corriente. Simplemente dividir 25 entre 10 y esto me da 2.5. Por tanto, tengo ahora una fuente de corriente en paralelo. Aquí, en este momento, nosotros ya podemos afirmar y garantizar con toda seguridad de que estas dos resistencias ahora cumplen el concepto de que la configuración está en paralelo, ¿ok? Y entonces, como las dos resistencias son del mismo valor, pues entonces me quedaría una resistencia de 5. La fuente de corriente la sigo manteniendo, ¿ok? Nuevamente, vean que del lado izquierdo, entonces, podría yo implementar el concepto de transformación de fuentes. Una cosa, Inges, este ejercicio, en algún momento ya lo utilicé en un examen, ¿ok? Me di cuenta también ahí que el concepto lo iban llevando bien, pero llegó un momento, Inges, en donde hicieron algo que ya no está permitido en la 9ª semana. Y en la 9ª semana, no me vayan a decir que, bueno, al igual que hicimos en el ejercicio anterior, puedo yo sumar estas dos fuentes de corriente, ¿ok? Estas dos fuentes de corriente no están en paralelo, ¿ok? Estas dos resistencias no están en paralelo. ¿Por qué? Porque me estorba esta resistencia de 10 ohms. Si yo no tuviera esta resistencia, entonces sí cumple con el concepto de la configuración de que todos los elementos están en paralelo y entonces ahí sí podríamos nosotros llevar a cabo la suma algebraica, ¿okay? Pero no está. Entonces, lo que podríamos hacer es, del lado izquierdo, utilizando la transformación de fuentes, me va a quedar una fuente de voltaje de 12.5 en serie con una resistencia. Y del lado derecho, pues entonces simplemente multiplicando el 5 por 2 me da un 10, que es la fuente de voltaje en serie con esta resistencia, ¿ok? Y ahora dense cuenta cómo la importancia de dónde colocar el positivo de la fuente de voltaje. El positivo de la fuente de voltaje, entonces, va a estar apuntando donde está la flecha. Entonces, por eso es de que la fuente de voltaje la tengo aquí. Incluso, Inges, también esta resistencia la pudimos haber puesto aquí abajo, ¿sale? Solo que en esta parte lo único que tenemos que hacer es cumplir que está en serie. Lo mismo del lado derecho. Esta resistencia la pudimos haber puesto aquí abajo. Cumple con el concepto que está en serie. Pero dense cuenta que esta fuente de corriente está apuntando hacia abajo. Por tanto, el positivo de la fuente también está posicionado aquí abajo. Ahora, con este arreglo, Inges, dense cuenta, para empezar, los 5 elementos ya están en serie. Pasa la misma corriente. Si ustedes encuentran la corriente en un solo elemento, ya la hicieron. Estas dos fuentes de voltaje están en serie, podemos hacer una. Si seguimos entonces la dirección del LKB, vean que hay una subida y hay otra subida, ¿ok? Entonces, eso también lo podríamos haber puesto como una fuente de voltaje de 22.5 volts en serie con una sola resistencia de 20 ohms, pero aquí directamente podemos aplicar lo que es la corriente. El concepto de la ley de Ohm para encontrar la corriente, que en este caso sería el voltaje dividido entre la resistencia. Por tanto, el 22.5 entre 20 me da directamente el valor de la corriente que está pasando a través de este resistor. ¿Alguna pregunta, Inges, de este ejercicio?
¿Nada? Ok, continúo. Antes de comenzar a hacer el análisis de este circuito que ustedes tienen en pantalla, les doy 1 minuto, Inges, para que lo analicen, ¿ok? Y ahorita elegimos a alguien para que nos muestre, bueno, que nos vaya diciendo cómo operamos. 1 minuto, Inges. Juárez Guerra. Sí, yo, profe. Ok. Antonio, ¿por dónde comenzamos? Según yo, por hasta la izquierda con la fuente de voltaje y la resistencia. Ok. Porque están en serie. Porque está en serie la resistencia de 9 con la fuente de voltaje de 8 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Cuánto me da? Nos da... La de sería 9. Sería o sea, la resistencia en paralelo y la fuente de corriente de 8 novenos. Ok. ¿A dónde apunta la fuente de corriente? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Sale? ¿Qué sigue, Antonio? Diego. Y después las fuentes de corriente que están en paralelo. Okay. Las sumamos. Ok. ¿Cuánto me da? Ahí voy. A ver. 8 novenos menos 2. 10 novenos viendo hacia abajo. 10 novenos viendo hacia abajo. Sale y vale. Con la resistencia en paralelo de 9. ¿Ok? ¿Qué sigue, Diego? Después, podríamos convertir ese otra vez en voltaje y la resistencia en serie. El que está hasta la izquierda. Y nos queda la resistencia de 9 y el voltaje de 10. Ok. ¿A dónde voy a poner el positivo? ¿Arriba? El positivo abajo. Ok. Sale y vale. Hasta aquí va bien el asunto. Estas dos resistencias están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Qué sigue? Y otra vez pasarle el voltaje y la resistencia a corriente y resistencia en paralelo. Y nos da 10 entre 15, 2 tercios. Ok. ¿Hacia dónde pongo o a dónde apunta la corriente? Hacia abajo. Apunta hacia abajo. Perfecto. ¿Sale? Hasta aquí va bien el asunto, Diego. Okay. Estas dos, entonces, las dos resistencias de 15 y 10 están en paralelo. Podemos hacerlas una sola. Y luego... pues lo podríamos volver a pasar a voltaje y resistencia. Ok. Y nos sale, da 10 por 6 entre 15 de 4 volts con el positivo abajo. 4 volts con el positivo hacia abajo. Ok. ¿Y después? Después nos faltaría conocer la corriente, ¿no? Para conocer el voltaje en las resistencias. Perdón, nuevamente, Diego, ¿me puedes repetir esto que dijiste? Que nos faltaría conocer la corriente para el voltaje en las resistencias. Okay. ¿O no? No sé.
Diego Antonio Juárez Guerra, ¿cuál es el concepto de circuito abierto? Ay, no, sí, perdón. La corriente no existe. La corriente no existe. Ok, y si la corriente no existe, Entonces la corriente, si vamos de B hacia A, sería menos 4 más 20, 16 volts. ¿seguro? Sí. Ah, no, perdón. Menos 24, vi mal el signo. Sería de 24 volts. ¿Ok? Y ahora, ¿dónde pongo el positivo? ¿Abajo o arriba? Para que sea de 24, lo ponemos, No, así ya me confundí, profe. ¿Por qué? Porque, según yo, o sea, para tomar la corriente de BA se toma como... Ajá, Diego, de BA, ¿no? Diego, ¿dijiste corriente? No, perdón, el voltaje, me ando confundiendo mucho. O sea, sería del negativo al positivo, por lo que yo recuerdo, o recuerdo mal. No, o sea, no es de que recuerdes mal, pero aquí el asunto es, fíjate, aquí es muy importante, Diego, que tomes muy en cuenta que estos 4 elementos están en serie. Sí. ¿Okay? Entonces, tenemos 2 fuentes de voltaje que están en serie. Y, por ejemplo, si tú vas de B a A en sentido horario, ¿okay? Entonces una caída y luego es otra caída. Sí. Estas 2 fuentes, entonces, como tienen caída y caída, podemos sustituirla por una sola. Entonces quedaría una fuente de voltaje de 24 volts. Pero lo que tienes que hacer entonces es mantener la polaridad. ¿Estamos de acuerdo, Diego? Sí. Entonces, ¿a dónde pongo el más? ¿Abajo? El más, para que quede como menos 24 volts, sería en el A. Ah, ok, para que quede como menos 24, pero si yo quiero que quede como 24 positivo. Ah, lo pondríamos en el B. Ok, sale y vale. Y me queda una resistencia ¿de cuánto? De 10. Sale y vale. Así es como quedaría. Y ese es entonces lo que nosotros estamos obteniendo con la transformación de fuentes. Ahora mira, no lo mencioné, pero simplemente lo que nos están aquí preguntando es, determina el voltaje AB. ¿Cuál es la respuesta, Diego? Tomando el negativo en B, serían menos 24 volts. Perfecto. Y tomando el negativo en A, pues serían 24 volts. Perfectísimo. Muy bien. Entonces sería de menos 24 volts. Usando transformación de fuentes, entonces, si tú llegas y mides el voltaje en las terminales AB, tú vas a medir un voltaje de menos 24 volts. ¿Ok? Este mismo ejercicio también lo podríamos haber hecho utilizando teorema de mallas, método de mallas, método de nodos, ¿sale? E incluso también lo pudimos haber hecho por superposición. El resultado sigue siendo exactamente el mismo. La clase pasada, y estoy tomando este ejercicio porque la clase pasada alguien comentó el que si nos están pidiendo el voltaje en las terminales AB de este circuito original, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es primero indagar y analizar si en las terminales hay resistencias que están abiertas, o sea, o que no están aterrizadas en otra parte del circuito. En otras palabras, esta resistencia de 4 ohms no sería parte del análisis, por ejemplo, para el método de mallas. También no sería parte del análisis por un momento la fuente de voltaje de 20 volts por el método de mallas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer sería aplicar el método de mallas en esta primera malla izquierda y en esta aquí a la derecha. Planteamos corriente I1, planteamos corriente I2, hay una supermalla, ya obtenemos las ecuaciones, las resolvemos. Y muy en lo particular, lo que nosotros tendríamos que hacer es, como pasa una corriente a través de esta resistencia de 10 ohms, que es I2, tenemos que encontrar el voltaje. Y ese voltaje
entonces tendríamos ahora que sumarlo algebraicamente con esta fuente de voltaje independiente, para decir entonces que el voltaje vendría siendo aquí de menos 24 volts. De hecho, ya con este análisis, estaría yo pensando que, no estaríamos pensando, estaríamos afirmando que el voltaje en la resistencia de 10 ohms sería de menos 4 volts, lo que nosotros estaríamos encontrando. Y por el método de mallas, lo mismo, Inges. ¿Sale? Por el método de nodos también pudiéramos encontrar ese voltaje. ¿Ok? Entonces, el concepto de transformación de fuentes no es complicado, siempre y cuando ustedes aprendan, identifiquen bien la configuración de los elementos y cómo ir definiendo las polaridades. Ese es uno de los pequeños detalles que ustedes deben de considerar al momento de aplicar este concepto de transformación de fuentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Níges, al respecto? ¿Nada? Ok. Bueno, ustedes disculparán aquí con mis circuitos eléctricos, pero pues bueno, la idea es dibujarlos. Máxima transferencia de potencia, señores ingenieros, este es otro tema que no va a ser parte del examen, pero es muy importante también el que ustedes lo conozcan. El concepto de transformación de máxima transferencia de potencia aplica para teorema de Thevenin y teorema de Norton. Ahora, ¿en qué consiste? Voy a considerar por un instante que tengo el equivalente de Thevenin de un circuito. Y entonces tenemos la fuente de voltaje con la resistencia en serie, que es el equivalente, y esto lo vamos a conectar a una resistencia de carga. Esto ustedes ya lo saben hacer. Aquí el punto, Inges, va a ser que hay que tener presentes que cuando ustedes determinen el equivalente de Thevenin, no toman en cuenta la resistencia de carga. ¿Ok? La resistencia de carga queda totalmente aislada para encontrar este equivalente. Bueno, cuando ustedes entonces cierran o conectan el equivalente de Thevenin a esta resistencia de carga, lo que va a ocasionar entonces es una corriente que va a estar circulando por los tres elementos. La corriente, por supuesto, es la misma. Y entonces podríamos nosotros encontrar los parámetros eléctricos. Aquí, Inges, lo importante va a ser responder a una pregunta. La pregunta sería, ¿cuál es el valor de la resistencia de carga para que el equivalente de Thevenin proporcione la máxima transferencia de potencia? En otras palabras, con el equivalente de Thevenin, lo que yo quiero es generar la máxima potencia en la resistencia de carga. ¿Ok? Esto por cuestiones de que quieren eficientar al máximo que la potencia generada en esta resistencia pues llegue a su máximo. ¿Ok? ¿Cómo podríamos nosotros encontrar entonces esas características? Bueno, al momento de cerrar entonces el circuito va a empezar a fluir una corriente. Lo que nosotros podríamos hacer es determinar el valor de esa corriente que va a estar circulando por los tres elementos simplemente aplicando la ley de Ohm, es decir, el voltaje de la fuente dividido entre la suma de estas dos resistencias. ¿Okay? Estoy llamando aquí RDS y RDL. RDS no es más que nada la resistencia en serie del equivalente de Thevenin. Entonces, de esta manera podemos ya definir la corriente que circula. Ahora, lo que nosotros sabemos del concepto de potencia es que la potencia es el voltaje por la corriente. Y utilizando lo que es la ley de Ohm, también podemos nosotros de ahí despejar lo que es o sustituir el voltaje en esa expresión para poder definir que la potencia
está también definida como la corriente al cuadrado por la resistencia. Muy importante, Inges, aquí me estoy refiriendo a la potencia en el elemento de carga, ¿ok? Este va a ser mi elemento en cuestión. Si nosotros entonces tomamos el valor de la corriente que fluye, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por ese resistor, entonces voy a encontrar la potencia en este elemento, ¿ok? Lo que nosotros también podríamos hacer es tomar esta expresión de la corriente, sustituirla aquí y entonces me lleva a esta expresión matemática. En su curso de cálculo diferencial, ustedes trabajaron con el concepto de la derivada. Y entonces, al momento de derivar una expresión respecto de una variable, encontraban los puntos máximos. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si nosotros tomamos esta expresión y la derivamos respecto de la resistencia de carga y lo igualamos a cero, entonces nosotros vamos a poder ser capaces de encontrar las condiciones cuando ocurre el punto máximo. ¿Okay? Eso no lo voy a hacer aquí en clase. O sea, podrían encontrar la derivada de esta expresión, igualarla a cero, despejar las variables y van a llegar a esto, a esta ecuación en donde la resistencia de carga menos la resistencia en serie es igual a cero. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que el punto máximo va a ocurrir cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia en serie. Cuando estos dos entonces son iguales, el equivalente de Thevenin va a proporcionar la máxima potencia sobre el elemento de carga. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer variar el valor de este resistor en el equivalente de Thevenin e ir graficando la potencia sobre este resistor en función del valor que toma la resistencia, podríamos construir esta gráfica. Esta gráfica es la que se representa o que se define como la máxima transferencia de potencia. Observen, Inges, que en el eje horizontal lo que yo tengo como variable es la resistencia. Es decir, yo voy a estar variando esta resistencia. Y sobre el eje vertical lo que tengo es la potencia. Entonces, la fuente de voltaje es fija, no se va a mover. La resistencia en serie es fija. Lo único que yo puedo mover entonces o variar es la resistencia. Esta gráfica lo que nos está diciendo es lo siguiente: conforme el valor de esa resistencia se va incrementando, ¿sí? O sea, mientras el valor de la resistencia de carga se va incrementando, la potencia se va a ir incrementando. Y va a llegar un momento en donde voy a tener la máxima transferencia de potencia. Lo que nosotros pudiéramos hacer es seguir variando la resistencia de carga, pero observen que entonces ahora la potencia va a bajar. ¿Cuándo va a ocurrir este punto máximo? Va a ocurrir cuando la resistencia de carga iguala a la resistencia en serie. Y a eso es lo que se le conoce como la máxima transferencia de potencia. ¿En qué consiste entonces este concepto de la máxima transferencia de potencia? Lo que consiste es entonces en utilizar, por ejemplo, teorema de Thevenin, teorema de Norton e incluso transformación de fuentes para encontrar un equivalente que va a estar conectado directamente a una resistencia de carga que al inicio va a ser desconocida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a estar buscando es cuándo el circuito proporciona o genera la máxima transferencia de potencia. Eso va a ocurrir cuando estas dos resistencias
son iguales. Si encontramos el equivalente de Thevenin o encontramos el equivalente de Norton, de manera automática podemos nosotros encontrar el valor de esa resistencia de carga. Entonces, aquí es muy importante el que ustedes, si tienen tiempo, pueden derivar esta expresión, igualarla a 0, y van ustedes a llegar a encontrar que la resistencia de carga es igual a la resistencia en serie. Y en este momento va a ocurrir la máxima transferencia de potencia. Una de las preguntas aquí pudiera ser el ¿por qué va subiendo y por qué va bajando? ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Y bueno, si alguien quiere hacer la pregunta, perfecto. ¿Preguntas? Inges, ¿quién tiene abierto su micrófono? Inges, ¿nadie lo tiene abierto? ¿Quién lo tenía abierto? Yo lo tenía abierto. Perdón. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Arturo. Sale Arturo. Bueno, ya que andas en línea, Arturo, ¿podrías tú darnos una idea por qué la potencia empieza a incrementar y luego empieza a disminuir? Porque pues supongo que, o sea, se transfiere de una resistencia a otra la potencia. La potencia no la está transfiriendo esta resistencia RDS a RDL. Quien está alimentando todo es la fuente. No, pues no sé, profesor. No me hagas que esto lo considere para la pregunta 37 del examen, Arturo. No. Pues, o sea, entre más aumenta el voltaje... ¿El voltaje? ¿Te refieres al voltaje de cuál? ¿De la fuente? No, en la resistencia. Ok. O sea, mientras más aumenta el voltaje de la resistencia, más aumenta la potencia. Ajá, ok. Esa es una de las razones de por qué va incrementándose la potencia. O sea, a ver, Arturo, tú me dirás si me explico de otra manera lo que tú quieres decir. Al momento de que ustedes cierren el circuito, para empezar, primero vamos a considerar una RDL muy pequeñita, ¿vale? O sea, una resistencia muy pequeñita, ¿sale? Y entonces lo que vamos a hacer es, al momento de estar variando esta resistencia, va a llegar un momento en donde la RDL es igual a RDS. Bueno, aquí es RDS. Aquí RDL es menor a RDS. Y posteriormente lo que vamos a hacer es de que la RDL es mayor a RDS. ¿Estamos de acuerdo, Arturo, que tenemos 3 escenarios? Sí. Ok, a ver, dime cómo es el voltaje y la corriente para este primer escenario, cuando la RDL es menor a la RDS. Cuando el voltaje en RDS es también mayor que en RDL, ¿no? Perfecto. Ese es un punto. ¿Qué más? Y la corriente sería... si RDS es mayor... No, estamos en este primer escenario. Sí, por eso que RDS es mayor que DRL, ¿no?
No, R de L es menor. Ah, ok. Ah, cierto. Sí, cierto, sí. Entonces la corriente sería menor en RDL. La corriente sería menor en R de L. Arturo Beltrán. Pues sí, ¿no? Porque... No, a ver, espérame. ¿Qué configuración tengo aquí, Arturo, en este circuito? No, cierto, en serie. La corriente es la misma. Entonces, Arturo, o sea, creo que no escuchamos eso. Nuevamente, Arturo. O sea, la corriente en ambos, o sea, pues digamos en todos los casos es el mismo, es la misma. La corriente en los tres elementos es la misma, Arturo. Entonces... Ajá. Solo el voltaje es el que varía. Es solamente el voltaje es el que varía. De hecho, fíjate, hay otra cosa que podríamos incluso casi considerar como la resistencia RDL es muy pequeña comparado a RDS, incluso hasta lo que podríamos hacer aquí es comparar como si tuviéramos un cortocircuito, porque la resistencia es muy pequeñita. Entonces, como la RDL es muy pequeñita, en esas condiciones vamos a tener la máxima corriente circulando por los tres elementos. ¿Estamos de acuerdo, Arturo? Sí. Ok, ahora, en otro escenario, ¿sale? En otro escenario, ya tengo este escenario. Dime aquí, antes de que la RDL sea igual a RDS, ¿qué es lo que está pasando con el voltaje en la resistencia de carga, Arturo? Va en aumento. Exactamente. Al inicio, el voltaje que yo tenía aquí en este elemento es básicamente cero y cumple con el concepto de cortocircuito. Hay una corriente, el voltaje es cero, ¿vale? Y la resistencia, pues prácticamente no existe. Pero conforme el valor de esta resistencia está incrementándose, entonces ahora el voltaje empieza a incrementarse. ¿Qué le pasa a la corriente, Arturo? Es la misma. Ok, y comparado con el primer escenario, ¿la corriente es mayor, es menor o es la misma? La misma. Porque están en serie, ¿no? Ok, pero fíjate, lo que estoy preguntando es, tú me dijiste aquí que tenemos una corriente en este primer escenario, ¿sale? Sí. Cuando tú ya llegas a este escenario, ajá, la corriente, vamos a ponerlo aquí, la corriente, aquí hay una corriente I1 y aquí en este segundo escenario hay una corriente I2. ¿Cómo es la corriente I1 respecto a la corriente I2? ¿La misma? Sí, porque pues RDL y RS son iguales, ¿no? Entonces, pues sí sería la misma corriente en ambos casos. Creo que no me estoy dando a entender. Bueno, sería la mitad, o sea, en RDS y RD, o sea, la corriente total habría la mitad en RDL y la mitad en RDS. ¿No? Arturo, siguen estando en serie. Por eso, pero le había dicho que la corriente era la misma, ¿no? Ok, es que digo, creo que no me estoy dando a entender con mi pregunta. Permíteme, okay. A ver, aguántame. Ay. O sea, lo que yo quiero decir, que tal vez no lo dije de manera adecuada, es lo siguiente. Déjame cambiar aquí de color. Tengo un primer escenario, Arturo. ¿Ok? En este primer escenario es como si la RDL tuviera un cortocircuito y entonces eso me va a generar una corriente ID1. ¿Ok? Esto me va a generar una corriente ID1. ¿Sale? Y entonces voy a empezar a mover el valor de este resistor RDL de tal manera que entonces ya llegué a hacer que la resistencia de carga
tiene la misma magnitud que RDS. Y entonces yo puedo calcular la corriente. Y ahora, mi pregunta, Arturo, si tú te pones a comparar entonces lo que son las corrientes I de 1 e I de 2 en esos dos escenarios, la pregunta es ¿cómo son las corrientes I1 e I2? De lo que tú me estás diciendo es de que son iguales, y esa es pregunta, Eduardo. ¿Arturo? Pues deberían, ¿Por qué deberían, Arturo? porque pues el voltaje es el mismo, Ok, entonces, y la corriente es la misma en serie en las dos resistencias, entonces pues ok. es la misma. A ver, vamos a ponerle numeritos. Señores ingenieros, tengo 5 minutos porque aquí ya tengo otras cosas que hacer. El examen no es el miércoles, lo vamos a mover, ¿sale? De todos modos, nos vemos mañana para asesoría, ¿ok? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Antes de que Singes, ¿hay algún inconveniente? ¿Viernes? Lunes, ¿no? Lo platicamos el miércoles, ¿les parece? ¿Y lo definimos? Lo más seguro es que sea lunes, ¿verdad? No lo sé. ¿Por qué lunes, Marifer? ¿Por qué siempre poniendo el desorden, Marifer? No es cierto, profe, cuando sea. Cuando sea, ok, está bien. Lo platicamos el lunes. Déjeme rematar, pero sí, el miércoles no voy a hacer el examen todavía. Inges, necesito que esto también, este tema quede claro, ¿sale? No va a ser parte del examen, ¿ok? Pero es muy importante que quede bien claro porque va a ser, o sea, se basa en lo que es Thevenin Norton, transformación de fuentes, bueno, en muchas cosas que nosotros hemos estado aquí platicando, mallas nodos. A ver, Arturo, estoy todavía contigo, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente, Arturo. Primer escenario, vamos a suponer que tengo aquí una resistencia de 10 ohms, ¿sale? Y voy a suponer que la fuente de voltaje me está entregando 2 volts, ¿sale? Ahora, la resistencia de carga en este primer escenario es pequeñita. Entonces voy a suponer por un momento que tiene 1 ohm. Dame el valor de la corriente bajo estas condiciones, Arturo. Sí. Es 12 entre 10, sería... ¿12 entre qué? 12 entre 10. Sí. La fuente de voltaje son 2 volts. Sí, ¿no? Dice 2. Sí, no, sí o no. Sí. Yo quiero el valor de la corriente. Y si vas a encontrar el valor de la corriente es voltaje entre resistencia. Sí. 2 entre 10 sería 0.2 amperes. Sería 2 entre 11, Arturo. 2 entre... ok. Sí, perdón. 2 entre 11. Sería 0.18 amperes. Ok, voy a ponerle aquí 0. ¿Qué me dijiste? 18. 18, sale, vale. 18. Perdón aquí los numeritos, ¿eh? Seguramente aquí, bueno, yo en la ensalada solamente nosotros nos entendemos. Ahora, este es el primer escenario, ¿ok, Arturo? Voy al segundo escenario. RDL es igual a RDS. Entonces, la resistencia RDL ya vale 10 ohms. ¿Cuánto vale la corriente, Arturo? Vale 1/10, que son 0.1 amperes. 0.1 amper. Y ahora voy a otro escenario,
¿sale? En donde la RDL es mayor que la RDS. Entonces, en este caso, voy a ponerle que sea 20, ¿sale? ¿Cuánto vale la corriente, Arturo? Y ahí esa la voy a llamar I3. ¿Cuánto vale? Vale 0.06 amperes. Ok. Ahora sí ya puedo responderme mi pregunta. Sí. O sea, I2 es menor con respecto a I1 y I3 es menor con respecto a las dos anteriores. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando con la corriente en los tres elementos? Porque la corriente es la misma, Arturo. Sí. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando con la corriente? Va disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Ok? Y ahora, viene la pregunta, Arturo, porque puede ser la pregunta 17, inciso 2 del examen. ¿Qué pasa con el voltaje en la resistencia de carga? Con el voltaje en la resistencia de carga, pues va... voltajes y pues va aumentando, ¿no? Va incrementándose el voltaje. Entonces, si el voltaje en la resistencia de carga va incrementándose y la corriente va disminuyendo, ¿podrías tú decirme por qué tengo este comportamiento de que sube y luego baja? ¿Por qué? Uno pensaría, si tú ves esta primera parte, uno pensaría, no, pues entre más alta sea la resistencia de carga, mayor es la potencia. Pero ¿qué te crees? Que llega un punto en donde la resistencia de carga, tú la puedes ir incrementando. Pero ¿qué crees que va a pasar con la potencia? Bueno, lo que está pasando es de que ahora la potencia empieza a disminuir. ¿Sale? Entonces, esto nos indica que no porque la resistencia de carga sea muy grande, tú vas a tener la mayor potencia. Tiene que llegar entonces a un punto máximo. ¿Y cuándo va a ser ese punto máximo? Cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia en serie. Inges, tengo que cortar la clase. Una disculpa por este día, llegué tarde, pero va a ser una semana pesadita. Nos vemos el día de mañana a las 14:30 para atender dudas de tareas de temas. El miércoles remato este tema de máxima transferencia de potencia y definimos si el examen es el viernes o definimos si es el lunes. ¿Les parece, Inges? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho, Inges. Nos vemos mañana a las 14:30. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.